Nuestra entrevista de hoy es con el presidente de la Asamblea, Fernando Manzano. La verdad es que estamos en un sitio, fíjese bien, en la biblioteca de la Asamblea, en esta biblioteca del antiguo Hospital San Juan de Dios, que ya tiene varios siglos. En esta legislatura haya más consenso, más palabras, o se presenta difícil. Bueno, yo he hecho un llamamiento y lo hago, lo sigo haciendo, al principio de este cuarto periodo de sesiones hacia los tres grupos parlamentarios, hacia los tres grupos políticos que están representados en esta Cámara. Un llamamiento hacia la cordura, hacia el entendimiento, hacia el acuerdo de los tres grupos. Yo lo dije ya en mi discurso de investidura el pasado 21 de junio del 2011, hace algo más de un año, donde yo decía que deberíamos de ponernos todos bajo el paraguas tricolor de la bandera extremeña, de ese verde, blanco y negro. Dejar al margen nuestras diferencias políticas y dejar al margen nuestras disputas políticas también, ¿no? Y ponernos a arrimar el hombro en lo que le beneficia y lo que le interesa a nuestra comunidad autónoma, a Extremadura. Por lo tanto, ese es un llamamiento que yo hago, insisto, como presidente de la Cámara, a las tres fuerzas políticas representadas en esta Cámara Legislativa, los tres grupos parlamentarios, que en ese sentido se pongan a arrimar el hombro, dejen al margen las disputas y las rencillas políticas que tengan entre ellos y miren el bien común de los extremeños y de Extremadura. El día pasado veíamos en televisión como la presidenta de Castilla-La Mancha decía que había que cortar al 50% los políticos de la Cámara. Sé que el presidente también quiere cortar parte de los próximos diputados en las próximas elecciones, pero es difícil porque no solamente hay que tener mayoría absoluta, sino la mayor calificada, que me parece que son 39 diputados. 3/5, 39 en el caso nuestro del Parlamento extremeño, 39 efectivamente. Es decir, para modificar la ley electoral, porque el estatuto no es necesario modificarlo para el número de parlamentarios en nuestro Parlamento extremeño, ya que el artículo del estatuto dice que el Parlamento extremeño, la Asamblea de Extremadura, tendrá como máximo 65 parlamentarios. Por tanto, de ahí para abajo no tendríamos que modificar el estatuto, pero sí la ley electoral. Y para modificar la ley electoral, pues se necesitan las tres quintas partes de la Cámara, las tres quintas partes de los votos de la Cámara, que en este caso son 39 votos positivos, es decir, sería necesario poner de acuerdo a las dos fuerzas mayoritarias, en este caso, que son los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista. La crisis parece que estamos respirando un poco. Sin embargo, hay mucha protesta y le voy a decir una cosa. Yo soy de los que creo perfectamente, y lo digo de verdad, que lo que se ha hecho en el Teatro Romano, tanto en el festival, que ha tenido un superávit, con después poner en escena los del CEP, con su alfombrita, que pasen unos demás, pues le ha venido muy bien para que se conozca toda Extremadura en toda España. Pero ¿cómo le explicamos a ese trabajador que un Carlos Sobera se lleve 40.000 euros del ala en una sola noche? Mire usted, al final, vamos a ver, lo que se trata es, queremos entre todos los extremeños, las extremeñas, no solamente los que estamos aquí en la Cámara Legislativa, sino el conjunto de la sociedad de Extremadura, ¿queremos poner a Extremadura en el mapa, sí o no? ¿Queremos poner a Extremadura en los márgenes de desarrollo, en los niveles máximos, en algunos aspectos que podemos ponerla, sí o no? Mire usted, nosotros tenemos un marco incomparable como es el Teatro Romano de Mérida. No lo digo yo, lo dice todo el mundo que visita el Teatro Romano. Para los actores subirse a ese teatro es lo más de lo más. Por tanto, si nosotros tenemos los mimbres, ¿por qué no podemos poner y focalizar a Extremadura en un mapa totalmente desconocido como se desconocía hasta ahora? Tuve oportunidad, le voy a contar una anécdota que me contó directamente un actor esa noche. Tuve oportunidad de intercambiar con varios actores pues algunas cuestiones. Hubo un actor que me dijo una cosa que desde luego se me ha quedado grabada. El presidente, esto lo que ha cambiado en solo un año. Ha pasado de cuando nos encontrábamos los actores en cualquier punto de España, de decir, oye, ¿has cobrado lo del Festival de Mérida? ¿Tú lo has cobrado? No, pues a mí me deben 2 años, pues a mí 1. Ha pasado de ese desprestigio a nivel nacional a tener un prestigio como el que le han dado los propios actores este año en el Festival de Teatro y en los premios CERE. Que esos premios han tenido la televisión en directo autonómica, pero la televisión en diferido nacional. Y lo han visto en muchos puntos de España. Yo estaba con actores después de la entrega de esos premios, cuando estaba precisamente en la retransmisión en la 2 de Televisión Española, y le estaban llegando a esos actores mensajes desde Valencia,
desde Sevilla, desde Barcelona, desde San Sebastián, gente que estaba viendo en esos momentos la gala. Por tanto, ¿cuánto habríamos tenido que meter dentro de Marca Extremadura el gobierno extremeño o los extremeños para hacerle la publicidad a Extremadura y situar a Extremadura en el mapa como se hizo esa noche a través de los premios CERES? Infinitamente más. Pero es que yo quería que lo explicara, porque a mí no me tiene que convencer. Porque como periodista, y después he estado, posiblemente el primer periodista que haya estado en los festivales de teatro clásico en el Teatro Romano de Mérida, cuando la televisión ni existía, sé lo que supone para España un caso como este. Pero como las redes sociales, que entonces no existían y ahora sí, ponen barbaridades, queríamos precisamente esta pregunta porque efectivamente ese dinero que se ha gastado está más que justificado y luego le voy a decir, por lo que le ha dado. Y luego le voy a decir una cosa, ¿por qué no preguntamos también todo el mundo que vino a las obras de teatro durante la edición del festival de este verano o a la entrega de los premios CERES? ¿Por qué no se le pregunta a los hosteleros, a los hoteles, a los restaurantes, a los bares, cuánto dinero se ha quedado en Mérida y en Extremadura? Porque hay muchos también que se tuvieron que ir a dormir fuera de Mérida porque esa noche de la entrega de los premios CERES no había una sola plaza de hotel libre en la ciudad de Mérida. Y sin embargo, presidente, ninguno de esos señores que han ganado tanto dinero han puesto un duro para el teatro del Festival de Mérida, que en todos sitios se hace. Pero los emeritenses, en ese sentido, no se han gastado un duro de todo lo que han recibido para que este teatro y estos festivales sigan adelante. Quiero decir con esto que yo soy un tipo, los ciudadanos me conocen, soy alguien que no suelo tener pelos en la lengua, digo lo que siento, lo digo con mucha franqueza y me gusta decir siempre la verdad. Y cuando se habla de algo, lo importante es poner todos los aspectos encima de la mesa. No podemos hablar, es que ha costado tanto, pero ¿qué repercusión ha tenido? ¿Qué repercusión ha tenido? ¿Hemos puesto a Extremadura en el mapa a nivel cultural, a nivel nacional? ¿Sí o no? Mire usted, era tan importante las palabras que dijo, por ejemplo, Amparo Baró en ese escenario. Una persona que llevaba 12 años sin ir a recoger ningún premio de teatro y que vino aquí porque era una ilusión tremenda la que le hacía pisar el teatro, el escenario del Teatro Romano de Mérida. Y llevaba 12 años sin ir a recoger ningún premio. Es decir, el impulso que entre los propios actores, que me decía este actor, hemos pasado, presidente, de hablar mal de Mérida, de Extremadura y del teatro, hemos pasado a hablar bien. Y vamos a hablar muy bien, porque se nos ha tratado magníficamente, porque se nos ha pagado a todos puntualmente, por primera vez en esta ocasión. Y porque, ¿qué le voy a contar yo? El presidente del gobierno, José Antonio Monago, y el director del festival, Jesús Cimarro, dieron las cuentas públicas. No lo tengo que decir yo como presidente de la Cámara, la conocemos ya todos los extremeños. Por primera vez se batieron los récords de espectadores y por primera vez ha presentado superávit este festival. 150.000 euros que se han depositado en el patronato. Es que hay una cosa que yo conozco bien, el Día de Extremadura y las medallas. Aunque con esto de las medallas, presidente, yo tengo una espina clavada. Bueno, vamos a ver. Yo ante eso hay una comisión creada para la concesión de las medallas, precisamente una comisión que el presidente Monago impulsó el año pasado, impulsó mucho, y esa comisión es la que hace la valoración y la que hace el informe que eleva al Consejo de Gobierno, eleva a la consejera y la consejera evidentemente lo lleva al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma sobre la concesión definitiva de las medallas o no, en ese sentido. Yo quiero ser tremendamente respetuoso porque esa comisión me parece a mí que hay personas con mucha cualificación, tremendamente respetuoso a las valoraciones que hacen en esos informes. ¿Por qué se conceden unas y por qué no se conceden otras después de las peticiones? Porque hay muchas peticiones cada año de medallas. Pues mire usted, eso es como el que hace la alineación en un equipo de fútbol. Si usted es el entrenador hará una y si yo soy entrenador voy a hacer otra. Pero creo que las personas que están en esa comisión tienen una cualificación y una trayectoria con suficientemente peso como para decidir pues quiénes tienen más méritos o no. Al fin y al cabo, la medalla de Extremadura es una forma que tiene la comunidad autónoma, a través de su máximo galardón, que es esa medalla de Extremadura, de decir gracias. Gracias a una persona individual, gracias a un colectivo, gracias por lo que ha hecho por Extremadura. Presidente, el Día de Extremadura, ¿qué se piensa hacer el Día de Extremadura? Bueno, el Día de Extremadura, pues bueno, va a haber la celebración, el Día de las Medallas de Extremadura. Por cierto, que aprovecho para felicitar a todos los extremeños y extremeñas. En este día que al final lo que acabamos conmemorando es el autogobierno que nos dimos a través de ese estatuto aprobado en 1983,
Nos dimos el autogobierno del que hoy disfrutamos y de que al final esos valores, ese trabajo, ese esfuerzo, ese espíritu que conlleva todo lo que es el Estatuto, el Día de Extremadura, nuestra identidad como extremeños, pues todo eso es fruto del esfuerzo personal, individual y colectivo de todo el conjunto de la sociedad extremeña. Y al final yo creo que lo que tenemos es que ser también, ¿por qué no?, reivindicativos. Reivindicativos nosotros consigo mismo y dentro de nuestras instituciones extremeñas, pero también reivindicativos de cara a otras instituciones fuera de nuestra comunidad autónoma, para poder situar, lo que decía antes también, a Extremadura en el mapa, ¿no?, en el mapa de desarrollo, porque todavía, desgraciadamente, en el año en el que estamos, en el año 2012, todavía estamos años luz de ese desarrollo que hubiéramos deseado todos los extremeños, que no es ni más ni menos que los demás, que yo estoy hablando nada más que del desarrollo de la media de las comunidades autónomas de España. Sí, cuando Izquierda Unida se une al PSOE, ya tienen mayoría absoluta. Están en contra del PP en relación con el canon eléctrico. Bueno, eso se lo tendría que preguntar a ellos, no a mí. Yo no puedo contestar esa pregunta. Lógicamente, yo lo único que hice fue ser el árbitro de ese debate, como el árbitro de todos los debates que se producen en la sesión plenaria de la Cámara, lógicamente, ¿no? Mire usted, lo bueno, lo interesante, lo emocionante, lo vibrante que tiene un Parlamento en minoría es lo que pasó el otro día. Es que una votación se puede ganar o perder en décimas, se puede ganar o perder por un solo voto, se puede ganar o perder porque un parlamentario se ponga enfermo y no puede ir ese día, o le surja un problema y no pueda estar ese día. Es que un Parlamento en minoría tiene, bajo mi punto de vista, inmensidad de cosas mejores que un Parlamento en mayoría. La grandeza de la democracia está en el diálogo, en el consenso, en hablar, en llegar a acuerdos, en puntos de encuentro. Pues eso es lo que está obligado estas fuerzas políticas que están presentes en la Cámara, y yo ya lo dije al principio de la presente legislatura, de esta octava legislatura, creo que vamos a ser todos testigos en el Parlamento extremeño de un Parlamento con mucho consenso, con mucho diálogo y con mucha fuerza democrática, porque eso es lo que tiene un Parlamento en minoría, en contra del rodillo político de las mayorías, que digas lo que digas, hagas lo que hagas, al final se impone lo que hace la mayoría, lo que dice la mayoría parlamentaria. ¿Cobrarán los diputados regionales la paga extra de Navidad? Los diputados regionales no van a cobrar la paga extraordinaria de Navidad. Ni ningún político extremeño. A mí me compete lo de esta institución. Lo de esta institución son los políticos que están en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento de Extremadura. No vamos a cobrar ninguno la paga extraordinaria de Navidad, igual que el resto de los funcionarios. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle la entrevista, porque me he encontrado muy a gusto, como siempre estoy con usted cada vez que nos sentamos, con cámaras delante o sin cámaras delante, exactamente igual. En segundo lugar, yo quería transmitirle un mensaje hacia los ciudadanos, un mensaje de confianza. En estos momentos somos muy conscientes, todos los políticos, los 65 parlamentarios que aquí nos sentamos en la Cámara extremeña, somos muy conscientes de la situación, de la dificultad de la situación por la que estamos atravesando. Y le garantizo que estamos poniendo todas las medidas, toda la carne en el asador. También le garantizo que el Gobierno de Extremadura, a la cabeza su presidente, José Antonio Monago, está poniendo todas las medidas posibles y toda la carne en el asador. Y estoy convencido que estas medidas que se están poniendo, aunque en este momento sean momentos de dificultades y la gente que lo está pasando mal pues está realmente muy preocupada y angustiada, pero yo le digo que tengan un pelín de confianza, porque de esta situación entre todos vamos a salir. Tengo mucha confianza y espero y deseo que salgamos lo antes posible. Muchísimas gracias, presidente. Pues muchísimas gracias, bienvenidos y mucha suerte también en la andadura. Así lo esperamos. Muchas gracias.